enseñar toda la técnica básica del karting y bueno, algunos truquillos para que podáis mejorar en vuestra técnica si ya la conocéis y hacer mejores tiempos. Empecemos. Vamos a empezar conociendo un poco la trazada. Lo primero que tenemos que conocer, y es lo más fundamental y básico, es la trazada. Si derrapas, el coche te va a frenar y va a disminuir la velocidad. La explicación exacta sería: la modificación del radio de giro permite variar la velocidad de paso por la curva. Cuanto mayor es el radio de trayectoria descrita, mayor es la velocidad a la que se puede recorrer para un mismo grado de adherencia soportable por los neumáticos. Tal y como lo acabo de explicar, es muy difícil de comprender. Lo voy a explicar de manera más simple. Para trazar una curva hay que dejar correr el coche, para que pierda las mínimas revoluciones posibles, y no derrape. Con dejar correr el coche no me refiero a que haya que dejar de apretar el acelerador, sino que hay que intentar perder las mínimas revoluciones posibles y que no derrape. Para conseguir esto hay que abrirse, cerrarse y abrirse. A continuación explicaré mejor lo que acabo de decir y explicaré también los diferentes tipos de curvas y cómo hay que trazar cada una de ellas. Trazada básica. Con trazada básica me refiero a los puntos que hay que seguir en cada una de las curvas, que variarán un poco, depende del tipo de curva. Hay que intentar aprovechar la pista al máximo. Se comienza en el lado más cercano al borde de la calzada del lado exterior de la curva, acercándose al borde interior al vértice de la curva y separándose después para volver al lado exterior hasta el fin de la curva. Esta es la trazada que utilizaremos constantemente. Este fundamento se aplica a los diferentes tipos de curvas que os voy a explicar a continuación. Vamos a ver el primer tipo de curva, la curva cerrada. En este tipo de trazada hay que ser bastante limpio. Se sacrifica un poco la entrada abriéndote más y se retrasa un poco el vértice interior acelerando antes. Vamos a ver ahora la curva circular o parabólica. Esta es la curva más rápida que hay. En este tipo de curva se aplica el fundamento de la trazada básica, pero sin soltar el acelerador. En caso de que el coche fuese a derrapar, es mejor soltar un poco el acelerador e intentar abrirte un poco más en la siguiente vuelta. Curva de radio múltiple. Es un tipo de curva que tiene diversos vértices y que hay que tratar como un conjunto, no como dos curvas independientes. Veamos ahora los dos tipos de curvas de radio múltiple. El primero es la curva que se abre. Esta curva, como ya he dicho antes, tiene dos vértices. Lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta que el primero es cerrado y el segundo te permite acelerar, se traza como una curva lenta, tocando el vértice y abriéndote para acelerar. El segundo tipo es la curva que se cierra. Es exactamente al contrario que la anterior. La primera parte de la curva se puede considerar como parte de la recta anterior, atrasando al máximo la frenada, de lo que hablaremos después, y trazando en la segunda con el mayor radio de giro permisible, es decir, aprovechando al máximo la pista. A continuación vamos a ver las curvas enlazadas. Se trata de dos curvas seguidas, no de doble vértice, sino que son dos curvas que se tienen que tratar como si fuesen una sola. El principio sigue siendo el de adoptar la trazada que permita salir de la última curva acelerando al máximo posible, para acelerar más en la recta. Eso puede hacer que en la curva anterior, la penúltima, se haga de manera que su salida no sea hacia el exterior, sino al interior de la última para trazar esta de la mejor manera posible. En definitiva, se sacrifica el paso por la penúltima en favor de la aceleración en la última. La excepción es cuando el sacrificio de velocidad de la entrada no hace que ganen la salida. Si se hace una primera curva amplia viniendo de una larga recta
y la salida consiste en una curva cerrada a la que sigue una pequeña recta, la trazada de la primera curva puede ser prioritaria. Es algo similar a encontrar una curva que se cierra. Veamos ahora el último tipo de curva, la curva de doble vértice. Es una curva que forma un cuadrado. Hay que encontrar un radio único que nos permita tocar los dos vértices. Vamos a ver ahora un último tipo de trazada, pero no es como trazar una curva, sino la trazada defensiva. Este tipo de trazada se utiliza cuando estás corriendo la carrera y tienes un oponente detrás. Si hicieses la trazada normal, este te adelantaría fácilmente por el interior de la curva. Por lo tanto, para evitar esto, debes tratar de cerrarte más al principio. El otro piloto no podrá trazar más rápido porque tu car estará situado en su trazada ideal. Vueltas de rodaje. Cuando llegamos a un nuevo circuito, lo mejor es sacrificar las primeras tandas para poder conocer mejor el circuito y reconocer cada tipo de trazada. Es importante ir lento, pero sin pasarse, podrías engrasar la bujía. Vamos a hablar ahora de la frenada. Este es el tema más importante y que hay que conocer a fondo. Para los nuevos pilotos, frenar no hará que corras más lento, todo lo contrario. No hay que tenerle miedo a la frenada. En primer lugar, no hay un punto intermedio de frenada. Es decir, no se deja de acelerar y luego se frena poco a poco. No, por favor, eso es muy importante. Lo que hay que hacer es llegar a la curva acelerando al máximo y hacer una frenada que puede llegar a ser violenta, dependiendo de la curva. Si es una curva cerrada, tendrás que frenar bastante, y si es una parabólica o curva circular, no tocarás el freno. Tu deber es encontrar el punto óptimo en cada curva. Como punto de orientación, os voy a decir que normalmente el punto de frenada es el opuesto al vértice interior, pero varía completamente en cada curva. Es solo para que tengas un lugar modificable de donde partir. Vamos a hablar ahora de las referencias de frenada. Una vez conoces la zona en la que tienes que frenar y la cantidad de frenada que debes administrar, es el momento de empezar a poner referencias. Para poder recordar el punto exacto de frenada, tomarás una serie de puntos de referencia que consisten en cualquier señal. Una mata al borde, una marca en la pista, un letrero, etc. Cualquier elemento que te pueda señalar dónde comenzarás a frenar antes de tomar cada curva. Esto te permitirá realizar siempre el mismo tipo de frenada, dando al recorrido una consistencia de paso, es decir, dando al recorrido el mismo lugar, pasar por el mismo sitio durante todo el rato y frenar exactamente en la misma zona, en el mismo punto. Cada piloto tiene, por tanto, sus puntos de referencia para frenar y conoce el grado de presión que debes ejercer sobre el freno y el tiempo en que debes mantener antes de poder acelerar. Y eso para cada curva del circuito. No os confundáis. Para asegurar la consistencia de paso, es preciso frenar en el mismo punto y con la misma intensidad en cada vuelta. En los entrenamientos, irás modificando tus puntos de referencia hasta establecer los ideales para las características del car y de la pista, apurando las frenadas hasta llegar a los límites de paso por curva. Vamos a ver ahora la aceleración. La aceleración es otro tema muy importante a tratar. Consiste en saber el momento adecuado en el que se va a empezar a acelerar. Esto depende del tipo de curva. Lo que hay que hacer es acelerar en cuanto encares el car hacia la recta. Se tiene que acelerar al máximo, en ningún caso a medias, a no ser que esto provocase un derrape. En este caso, se empezaría a acelerar un poquito durante un segundo, no más, e inmediatamente acelerar a tope. Ir fino. Este es un apartado muy importante y que al principio puede costar bastante de dominar. Consiste en no dar volantazos. Consiste en hacer un solo giro con el volante y en corregir lo mínimo posible. Arriesgarse.
Esto significa que tienes que apurar al máximo la frenada antes de la curva e ir acelerando cada vez un poquito antes. También se considera arriesgarse si se adelanta sin tener mucho espacio para ello. Para poder llevar a cabo estas formas de arriesgarse, no hay que tener ningún miedo. Y recuerda que hacer trompos al principio es bueno, ya que significa que estás poniendo tu cara al límite. Tienes que recordar que el karting es un deporte totalmente seguro y que no corres ningún tipo de riesgo más que hacerte un pequeño maratón. Los pianos. Los pianos son los baches de colores que hay en el vértice de las curvas y al salir de ellas. Son una ampliación de la pista que se debe aprovechar al máximo. No es malo tocarlos. Es parte de la trazada. Es más, aconsejo tocarlos. Evidentemente sin abusar de ellos. Si lloviese, no pises los pianos, porque eso significaría un trompo seguro. Y recuerda que aunque no sea malo tocarlos, tampoco hay que hacer la trazada yendo a por ellos. Hay que trazar normal, teniendo en cuenta que el piano es parte de la pista. Adelantamientos. Este es el punto más divertido y apasionante de las carreras. Adelantar a otro coche. Este otro piloto está realizando todos los esfuerzos posibles para rodar lo más rápido posible y ganar la carrera. No es fácil y representa uno de los mayores problemas adelantar a estos pilotos, salvo que se disponga de una velocidad considerablemente mayor que la del coche a adelantar. Pero en el paso por curva, la trazada idónea exige aprovechar la práctica totalidad de la anchura de la pista. Y, si la velocidad de ambos coches es muy parecida, uno de ellos debe ceder el paso al otro antes de provocar un accidente. La regla general dice que tiene prioridad el coche que está mejor colocado. Vamos a ver ahora las posibilidades de adelantamiento. La más usual es la que hay en la zona de frenada antes de la curva. Para adelantar debes apurar la frenada y tomar la curva por el interior. Otra posibilidad es cuando se sale de la curva. Para esto debes lograr una mayor velocidad que el piloto oponente y adelantarle al salir de la curva. Si dispones de más velocidad punta, puedes adelantarle en la recta. Puedes pegarte a su culo para cogerle el rebufo y poder adelantarle. Con un rival diestro y cuyo kart tiene aceleración y velocidad semejantes, casi la única posibilidad es aprovechar sus errores, que pueden ser provocados por medios de tácticas adecuadas. Hay que colocarse en la mejor posición y permanecer atento para adelantar a la menor oportunidad. En una ligera pasada de frenada, en un error de trazada en la que se abra más de lo previsto. Cualquier ligero despiste o falta de concentración se le podrá adelantar. Memorización del circuito. Esto es algo que hay que hacer en cada circuito nuevo. Consiste en que te memorices cada una de las curvas que tiene el circuito y, una vez realizada la vuelta de rodaje, ir deduciendo la trazada de cada una de las curvas e ir apurando la trazada de cada una en un mapa del circuito. Esta trazada puede ir variando ligeramente. Si es posible, intenta ponerte detrás de un piloto local para que te ayude a coger la trazada idónea. Vamos a hablar ahora del material. En primer lugar, quiero decir que este es un punto extra que quiero añadir para no dejar ninguna duda. Casco. Es el elemento más importante del equipo. Si corres en competición, necesitarás uno homologado para poder correr. Si solo vas a correr con alquileres, te aconsejo que te cojas un casco propio. Mono. Es un traje ignífugo que te ofrece una protección extra muy importante. Si no haces competición y no te lo vas a comprar, al menos ponte unos pantalones largos o unos tejanos. Guantes. Es un elemento que te protege del frío y, en mi opinión, hace que te puedas agarrar mejor al volante. Protecciones. Son muy importantes, especialmente si corres en competición. Las básicas son el collarín, que evita que te rompas el cuello, y el costillar, que te protege las costillas. Me gustaría decir también por qué he hecho este tutorial y bueno, por qué me animé a hacerlo, aparte por mis amigos y todo. Y bueno, uno de los principales motivos era este, que yo introducí estas palabras cuando yo estaba empezando a hacer karting en YouTube. Puse esto, ¿vale? Le di intro
Y lo único que me salía era How to Race in a Go-Kart en inglés. No sé, yo sé hablar inglés, pero bueno, tampoco se entiende muy bien. Tampoco puede entenderlo bien. Indoor Karting Tutorial, inglés. How to Drive a KZ2 Kart, English Tutorial, inglés. Karting Tutorial, en inglés. Todo está en inglés. Y no había, como podéis ver, ni un solo tutorial de karting en español. Vamos ya a pasar por último a una parte muy importante del tutorial, que van a ser las recomendaciones. Lo primero es, si queréis aprender más sobre karting, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, Videosui3007, para obtener los vídeos de karting que voy a subir próximamente. Mira la Fórmula 1 en Antena 3 para aprender más, y te recomiendo que veas las películas Senna y Rush. También os recomiendo el foro www.todokarts.com. Y ya por último, vamos a pasar a los agradecimientos. Quiero agradecer y decir que este tutorial ha sido posible gracias a Cristian Alonso. We Are One é o tema da Copa do Mundo de 2014. Toma aí, então! It's only right we did something for the World Cup. 7 continents, 195 countries, give or take 3, but one world. I've been around the world. También muchas gracias a Iván por ayudarme con toda la mecánica y ayudarme a comprender toda la trazada y los elementos básicos. También quiero darle las gracias a Alberto, a Dani y a mi padre. Muchas gracias a todos vosotros por ver este vídeo también y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.